Pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar. Gracias por estar por acá en estas reuniones de trabajo, reflexión que hemos tenido con papás y mamás del Colegio Mayalán, acá en Playa del Carmen. Muchísimas gracias. El día de hoy, en nuestra última sesión de este ciclo escolar, vamos a hacer algunas reflexiones someras, generales, sobre las inteligencias múltiples y los múltiples estilos de aprendizaje que también se pueden tener. Como saben, mi nombre es Fernando Nieto, yo soy psicólogo clínico por parte de la Autónoma de Querétaro, diplomado en resiliencia y buenos tratos a la infancia y adolescencia, con especialidad de educación para las sexualidades por la Pedagógica Nacional y certificado también en psicología positiva en el curso de la Universidad de Pensilvania. Pues muchísimas gracias por estar por acá. Me gustaría, si pueden compartirnos quienes están por acá, mamás, papás, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Además de estar apurado con las tareas del inicio de la jornada, y que si quieres nos puedes platicar qué fue lo más difícil de este ciclo escolar para ti. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más retador, lo más desafiante de este ciclo escolar para ti, como papá, para ti, como mamá? Ok, muy bien. Bueno, seguiré entonces. Si quieren compartir también por el chat, recuerden que pueden hacerlo. ¿Cuál fue tu mejor aprendizaje en este ciclo escolar y qué te gustaría que pasara el próximo ciclo escolar? ¿Cuál ha sido tu mejor aprendizaje en este ciclo escolar y qué te gustaría que pasara el próximo ciclo escolar? Si nos quieres compartir, ya sea por micrófono o por el chat, recuerda que puedes activar el micrófono en cualquier momento, te lo agradecemos. Ok. Bueno, pues recuerda que la perspectiva de trabajo que compartimos es la de resiliencia en tiempo real. La resiliencia, como seguramente lo recuerdas, es la capacidad y el proceso que tenemos las personas, los grupos, las instituciones, hasta la misma naturaleza, de primero soportar, tolerar la adversidad, los desafíos, el dolor o el trauma, y después, mediante un proceso, poder identificar los recursos y utilizarlos, así como nuestras redes de apoyo, para darle la vuelta a esta adversidad y poder convertirla en un trampolín para el aprendizaje y la mejoría de nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Esta resiliencia, de manera biológica, casi todo el tiempo se está dando en todos los seres vivos. De distintas maneras, los sistemas nerviosos de los seres vivos están preprogramados, por decirlo de alguna manera, prediseñados para constantemente estar identificando los detonantes o los riesgos, aquello que amenaza la vida o aquello que amenaza la homeostasis. Entonces, de manera constante, nuestro organismo está identificando los detonantes, los riesgos y evaluando cuál es el posible o el probable impacto que estos podrían tener sobre el organismo. A partir de eso, el organismo se va preparando, identificando sus recursos propios y elige la respuesta más cómoda, más práctica, más económica para sobrevivir, para seguir, para adaptarse. Y esto es un principio básico de los seres vivos. Estos principios de adaptabilidad, estos mecanismos y estrategias de afrontación, en general los encontramos presentes en todos los seres vivos. En el caso de algunas plantas, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que ocurre es que cuando les falta el sol y no les llega, entonces tuercen el tallo hasta encontrar dónde está el sol. O en el caso de muchos árboles, lo que hacen, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, muchos de los árboles que no pueden encontrar el agua directamente por las raíces, porque el suelo está demasiado poroso, porque se encuentra demasiado profundo, incluso de una rama sacan algo que después se convierte en una raíz para desde ese lugar poder hidratarse.
Muchos animales han generado mecanismos como el camuflaje o aprenden a evitar los riesgos corriendo o atacando. Distintos mecanismos se desarrollan en todos los seres vivos para sobrevivir, para seguir adelante. La resiliencia, en cambio, que es un pasito adicional, implica un proceso un poco más complejo que nos hace no solamente adaptarnos a esta supervivencia, sino además poder aprender para mejorar nuestra forma de vida y en el reconocimiento de la interdependencia, en el reconocimiento de la importancia de la relación con otros seres, con otras personas, con otros seres vivos en todo el planeta, también saber que estas formas de adaptación necesitan ser sostenibles a lo largo del tiempo y que desde ese lugar la resiliencia implica también una búsqueda de lecciones que no siempre son las más cómodas, que no siempre son las más prácticas, que no siempre son las más económicas en el corto plazo, en lo inmediato, pero sí a un largo, a un mediano plazo. Y que desde ese lugar muchas veces implica regular el impulso de salir corriendo para entonces poder ver las cosas desde un mejor lugar. O que también implica en ocasiones, en vez de reaccionar bajo nuestro primer impulso, poder analizar las cosas desde distintas perspectivas, organizarse, colaborar en lugar de automáticamente confrontarnos y etcétera. Entonces, pues para mí es importante hablar de esto porque en este tema que el día de hoy nos convoca, que es el de las inteligencias múltiples y los múltiples aprendizajes que generamos, pues necesitamos reconocer que nuestro cerebro, como lo he dicho en otras sesiones, en otros espacios, siempre está buscando nuestra supervivencia y su principal función es adaptarse y generar mecanismos para nuestra supervivencia. Y una vez que tiene cubierta esa supervivencia de manera certera, de manera segura, incluso hasta de manera sostenible, es decir, como con cierta certeza de que el día de mañana también voy a tener los suficientes recursos para seguir vivo, entonces es cuando de una manera más o menos natural se permite el florecimiento humano, el encontrar dones, actitudes, habilidades, conductas que ya no solamente están para la supervivencia de lo inmediato, sino para crearnos cosas más sublimes, mucho más útiles para la humanidad misma, para mi familia, para mi comunidad. La cosa está en que el cerebro, de manera automática, una de las cosas que busca es la certeza de cómo pasan las cosas. Trata de buscar patrones, trata de entenderlos para de esta manera elegir qué hacer, cómo reaccionar ante los distintos estímulos. En términos conscientes, la humanidad, incluso muchos de los procesos educativos, tanto formales como informales, nos tratan de enseñar cuáles son todas esas leyes, por ejemplo, de la física, las leyes universales. Tratamos de crear todos estos mecanismos de conocimiento en los cuales buscamos las certezas para desde ahí actuar. Y un poco lo que buscamos es saber, tener como el conocimiento, como si toda la sabiduría cupiera en un balón de básquetbol, que al botarlo en el suelo vamos a saber exactamente cuál es la trayectoria y si está bien inflado y si el suelo está perfectamente liso, pues a la hora de soltar el balón en el bajar va a volver a subir, va a rebotar y como las leyes de la física nos lo dicen, todo lo que sube tiende a bajar nuevamente gracias a la ley de la gravedad. Entonces, a partir de esto tenemos certezas de cuál podrá ser la trayectoria del balón. Sin embargo, lo que, por ejemplo, esta pandemia nos ha venido a traer y que nos ha venido a recordar es que la vida no es tan sencilla como un balón redondo en un suelo plano, sino que más bien es un balón ovoide, como los de fútbol americano, en un suelo empedrado, que a la hora de dejarla caer, pues hay un montón de variables, y esto incluso se le llama la teoría del caos, hay un montón de variables que hacen que las cosas puedan no ser exactamente como las habíamos planeado. Y una de las cosas que nos ha complejizado muchísimo, en que en términos de salud emocional nos ha dejado pues mermadas, mermados, incluso a nuestras hijas y a nuestros hijos también les ha afectado, es la incertidumbre.
La incertidumbre en los múltiples aspectos en los que se nos ha presentado. La incertidumbre de hasta cuándo va a cambiar el semáforo epidemiológico, cuándo regresaremos a la escuela, bajo qué condiciones, esto que tengo es una gripa normal o será acaso coronavirus, me estoy cuidando bien, no me estoy cuidando bien, la persona que está ahí al lado estará bien, no estará bien, qué va a pasar con mi trabajo el día de mañana, van a cerrar, no van a cerrar, ¿cuándo? Etcétera. Lo que nos ha traído esta pandemia ha sido una muestra clara de que las formas en las que organizamos nuestra sociedad no son tan certeras como parecieran y que incluso muchos de los sistemas en los que nos hemos organizado han sido demasiado frágiles y que necesitamos reconocer otras fortalezas distintas que las estructuras en las que nos hemos organizado. Y desde ese lugar, la apuesta de muchas escuelas es reconocer nuevamente las inteligencias múltiples, las diferentes formas de aprendizaje e incluso jugar, si me permiten la palabra, con ellas para que estos procesos de aprendizaje y de enseñanza sean mucho más profundos, mucho más significativos y que puedan incluirse también en las sesiones a distancia. Una de las cosas muy complejas es que mucho de lo que podía crearse en el aula al estar presentes a distancia se ha dificultado y se ha necesitado la colaboración mucho más profunda, obviamente, de papá, mamá, de los cuidadores y cuidadoras en casa, para que las lecciones sean mucho más impactantes, mucho más significativas, mucho más importantes, y de ahí la importancia de también acompañarles a ustedes a conocer o a profundizar en esto de las inteligencias. Uno de los principios que no está del todo claro dentro de los principios científicos es que el cerebro trabaja por hemisferios. Si bien no es del todo cierto esto en términos de que no es absolutamente tajante de que un hemisferio hace una cosa y otro hemisferio hace otra cosa, todo el tiempo, todo el cerebro está trabajando al unísono. Sí es cierto que hay regiones, que hay partes del cerebro que se activan con mayor frecuencia o con mayor intensidad para ciertos procesos que otros. Todo el tiempo, todo el cerebro está trabajando, insisto, pero hay momentos en los que hay regiones del cerebro que se activan de manera más intensa, que se activan de forma más profunda, porque los procesos de pensamiento son distintos. Podemos hablar incluso de que mucha de la educación se ha desarrollado pensando en la neurotipicidad del cerebro, pensando en que todos los cerebros trabajan de manera típica, generando ciertos patrones de pensamiento específicos, pero mientras más avanza la ciencia, más caso le estamos haciendo a la neurodivergencia o a la neuroatipicidad, en la cual vemos que no solamente se aprende de una sola forma y que se necesitan establecer distintos tipos de evaluación, por ejemplo, para personas que están cercanas al trastorno del espectro autista o para personas que a lo mejor tienen condiciones neuronales como la dislexia, las diferencias que hay entre la extroversión y la introversión para el aprendizaje, etc. Nuestros cerebros, por ser de cierta manera hasta simplista, tienen también formas en las que pueden centrarse un poco más en procesos creativos, imaginativos, o por lo contrario, que lo que hacen más es centrarse en procesos analíticos de procesamiento de la información, que tienen distintas formas de aprendizaje lo uno o lo otro. Las personas que generalmente son más analíticas tienen la posibilidad y la ventaja de procesar la información de una manera lineal, de identificar detalles un poco más particulares, más específicos, más finos, que son importantes para el desarrollo de un determinado proyecto, analizan la información, muchas veces la desmenuzan, la desglosan con mayor precisión, se mueven en un orden secuencial, generalmente al paso A le sigue el B, C, D, E, F, tienen mucho mayor orden tanto en las ideas como en la expresión de las mismas y usan la lógica y los silogismos básicos para resolver los problemas y de esta manera pueden encontrar soluciones hasta de cierta manera con lógicas matemáticas o lingüísticas a muchas de las problemáticas que hay de manera cotidiana. Las personas creativas, en cambio, generalmente lo que hacen es que procesan la información más
como de manera integral, desde un enfoque global. Muchas veces viendo el gran cuadro de big picture, dirían en inglés, y muchas veces perdiendo los detalles, pero alcanzando a ver la trascendencia de las distintas cosas que están sucediendo. Generalmente alcanzan a ver el resultado con claridad, aunque muchas veces llegan a perderse en el proceso o en los distintos pasos que se pueden necesitar hacia estos. Sin embargo, eso mismo les permite gran flexibilidad y gran adaptabilidad porque no se fijan específicamente en la secuencialidad del proceso y se mueven al azar desde una tarea a otra, buscando aquella que generalmente en el momento, desde un pensamiento global y también como por el interés creativo que se tienen, sea la que más les acerque a la atención o la influencia que necesitan en ese momento desarrollar. Utilizan mucho la intuición para resolver problemas, a veces ignorando la información concreta, objetiva, y a veces conectando con cosas que no son tan evidentes para resolver algunos problemas. Y entonces muchas de las relaciones humanas, por ejemplo, son más fáciles de desarrollarse entre las personas que trabajan mucho desde el cerebro derecho, con esta forma de pensar mucho más intuitiva y creativa, que aquellas que desde el cerebro izquierdo o con el pensamiento formal lo llegan a hacer. Voy a insistir, todas y todos tenemos estas formas de pensamiento, ambas, simple y sencillamente en algún momento llegan a profundizarse más los de unos rasgos que los de otros en las distintas personas, e incluso muchas veces a lo largo de nuestra vida pueden ir cambiando estas formas o estilos de aprendizaje, de concepción y procesamiento de la información, incluso a partir de los estilos de enseñanza y mucho del aprendizaje que estemos teniendo en el momento o las tareas, lo que nos requieran para poder resolverlas. Es importante identificarlo porque también a veces nuestros hijos, nuestras hijas o estudiantes tienen ciertos pensamientos, ciertos estilos de pensamiento, y generalmente puede ser que nosotros hablemos de los problemas de aprendizaje, pero muy pocas veces reflexionamos sobre las dificultades de enseñanza. Y como un papel principal en la enseñanza necesitamos saber reconocer cuáles son algunas de las características de la persona a la que estamos acompañando en este proceso de aprender, y esta es una de las más básicas. Lo que le interesa lo hace más desde una parte selectiva, racional, lógica, o lo hace más desde una parte creativa, intuitiva y de pensamiento global. Cuando alcanzamos a entenderlo, podemos complementar los trabajos de manera genial, e incluso cuando podemos coordinar distintos equipos de trabajo, hasta en las tareas del hogar, podemos ver resultados maravillosos a partir del complemento de estas formas de pensamiento. Y conforme vamos creciendo, podemos ayudar a que las mismas personas puedan complementar sus propios procesos, y si yo sé que mi forma de pensamiento es mucho más creativa, de un pensamiento mucho más global, sea yo consciente de eso y busque de manera consciente desarrollar procesos más lineales y buscar yo mismo como fomentar o fortalecer mis procesos secuenciales, y que cuando simple y sencillamente no puedo o es demasiado complejo, pedirle apoyo a alguien que lo hace desde ese lugar. Y en ese mismo sentido, Howard Gardner, mucho más a finales de los 90, principios de los 2000, pudo sistematizar de una manera mucho más clara esta teoría de las inteligencias múltiples, en las cuales se empezó a visibilizar que no hay una sola forma de inteligencia, que estos test de coeficiente intelectual generalmente están sesgados y que generalmente son mediante un pensamiento hegemónico, muchas veces centrado en lo que en los países anglosajones se piensa que debería ser la inteligencia, como muy centrados en cierto tipo de productividad y en específico haciendo más énfasis en las inteligencias perdón, lingüístico-verbales y lógico-matemáticas, sin identificar que hay un montón de inteligencias más y que el cuerpo teórico fue desarrollando de manera mucho más clara, mucho más obvia, hasta incluir al menos en una primera parte 8 inteligencias en total. Estas inteligencias todas se conectan entre ellas,
todas influyen en las demás inteligencias, cada una de ellas puede relacionarse con las demás de distintas maneras. Sin embargo, también nos permitió entender que hay como cierta predominancia de un tipo de inteligencia en las personas y que es a partir de eso que hay mayor probabilidad de disfrute, gusto y por lo tanto hasta excelencia en el desarrollo de ciertas actividades por el tipo de inteligencia preponderante en mí. Estas inteligencias son la musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüística verbal, la lógico-matemática naturalista, intrapersonal y la visual espacial. Después, un poco nada más como anotación a pie de página, Daniel Goleman principalmente junto con muchas y muchos científicos adicionales hicieron un corpus teórico para hablar de la inteligencia emocional en la que incluyeron tanto las inteligencias interpersonales como intrapersonales, metiéndolas en una sola como inteligencia emocional. Y es a partir de ella que se desarrolla lo que ahora en las escuelas es tan importante y que necesita trabajarse de manera transversal, tanto en hogares como en las escuelas, que son las habilidades socioemocionales. Estas habilidades, que desde la inteligencia emocional me permiten conocer mis emociones, pero también empatizar con la de las otras personas y desde esa empatía, tanto conmigo como con la otra persona y nuestras necesidades, generar formas de relación y habilidades sociales de comunicación para vivir en ambientes más armónicos de colaboración y cooperación. Estas inteligencias múltiples, regresando en específico al tema que nos convoca el día de hoy, como les decía, se relacionan todas entre ellas y van a estar influenciando las unas a las otras de manera constante. Por eso es muy difícil hablar de específicamente solo una inteligencia espacial, por ejemplo, que es muy útil para poder situarnos en un sitio geográfico, para poder movernos por la ciudad sin el Google Maps, sin el Waze, para poder identificar, por ejemplo, la forma geométrica de algo e incluso poder ayudarnos hasta ver si esto que estoy guardando cabe en esa puerta del closet o necesito otra puerta más grande porque no va a caber, o aprender a estacionarme, o incluso poder medir la distancia que necesito o la fuerza que necesito para poder cachar algo que está viajando hacia mí, que me aventaron. Y eso, por ejemplo, ya empieza a conectarse directamente con la inteligencia corporal, que es esta inteligencia que tengo para identificar las habilidades, las fortalezas que mi cuerpo tiene para moverlo a elección, para moverlo según yo lo voy prefiriendo y para poder hacer con él distintas cosas e incluso poder identificar sus estados, tanto sensoriales como de fortaleza y de salud, y a partir de ello poder tomar decisiones de qué hacer. Principalmente las inteligencias corporales son, por ejemplo, de deportistas, que fue el ejemplo con el cual jalé desde la inteligencia espacial hacia acá, también como los actores, las actrices, personas que hacen cosas con las manos y que obviamente nos ayuda desde la inteligencia con el tacto fino hasta el tacto grueso y las distintas formas que tenemos para expresarnos. Esta forma de conducirnos en el cuerpo también nos permite identificar cosas a lo mejor alrededor del cuerpo, porque a partir de la interocepción o estas formas de poder percibir lo que está pasando en mi mundo interno, poder también identificar cómo estas variables en mi mundo interno tienen que ver con el mundo externo, lo que está sucediendo alrededor o lo que se me está solicitando alrededor. Otra de las inteligencias es la inteligencia naturalista. Una de las cosas que a mí me sorprendía mucho al llegar aquí a la Riviera y que platicaba yo mucho con mi papá, nosotros venimos del centro del país, durante muchísimos años estuvimos viviendo en el centro del país. Mi papá además nació en el norte, en Monterrey para ser exactos. Entonces nuestra concepción de mucho de la educación estaba como muy centrada, valga la redundancia, en lo que pasa en el centro del país. Cuando llegamos a este lugar y a partir de lo que muchas veces se critica de que si en el sureste la educación no es tan buena como en otras partes del país y demás, y que llegamos aquí, que empezamos a conocerlo, a mí me quedó mucho más claro que estas lecturas de que si la educación en el centro del país es mejor que el resto, ¿no? Más bien están centradas en esta visión de la inteligencia desde lo típico,
desde aquello que conocíamos solamente como la inteligencia lógico-matemática o lingüística verbal. Aquí, y quienes han vivido aquí toda su vida o quienes han llegado a vivir a este lugar, sabemos que la inteligencia naturalista es algo que se desarrolla muchísimo. Es más fácil que sepamos si estas lluvias van a durar 5 minutos o si van a durar 30, si estas nubes verdaderamente son de lluvia o solamente son nubes pasajeras oscuras, o si el día va a ser más caluroso que otros, o si ya se está acercando la canícula o no, o sabemos muchas cosas, porque a partir del contacto con la naturaleza y con las formas en las que se nos presenta y las formas en las que nos acercamos a esta, podemos identificar qué está pasando. Incluso se desarrolla un amor adicional por ciertas especies animales, por el cuidado de las plantas, por la apreciación de la belleza de lo natural. La inteligencia naturalista es la que nos ayuda no solamente a identificar los distintos tipos de plantas, sino también incluso poder saber si algunas son comestibles o no, si son medicinales o no, cómo utilizarlas, cómo acercarnos a los entornos naturales, cómo caminarlos, cómo relacionarnos con los animales, esto del clima que ya mencioné, etcétera. Hay otras formas de inteligencia como la musical también, que tiene que ver con no solamente la interpretación de obras o piezas musicales, tanto en términos de tocar un instrumento como en términos de bailarlo, por ejemplo, sino también entender los ritmos y cuáles son los patrones que generan un determinado ritmo ante los cuales se pueden predecir ciertas cosas o se pueden generar ritmos distintos, y que esto además está de manera súper entrelazada con la inteligencia matemática, ya que, como sabemos, la música tiene patrones que también pueden ser descritos desde la matemática. Y nos permite no solamente estar escuchando, identificando, incluso diferenciando los distintos instrumentos que componen una pieza musical, los distintos ritmos, muchas veces saber incluso quiénes interpretan las piezas musicales o quiénes las crearon y tener una afinidad por tener estos gustos, lo cual obviamente también implica procesos de memoria, de reconocimiento, de diferenciación o discernimiento de las distintas piezas que estamos escuchando. La inteligencia lingüística nos ayuda a dominar, conocer, comprender y utilizar el lenguaje, no solamente el verbal, sino también el escrito y el oral, obviamente, pero incluye también cosas como el lenguaje gestual. Saber que hay algunos gestos, por ejemplo, que pueden ser más intimidantes para la otra persona o gestos que pueden ser más invitadores al diálogo, que hay posturas mucho más relajadas, que hay formas de gesticular, de mover el cuerpo, la cara, en la cual la otra persona puede sentirse más invitada a confiar, a acompañar, que si hiciera otros gestos, otras formas de hablar, de poner distancias, barreras, etc. La inteligencia lingüística no solamente habla de ortografía, es más, hay muchas personas que tienen una alta inteligencia lingüística que por distintas formas de acceso a la educación, a lo mejor no tienen buena ortografía o buenas formas de redacción de manera escrita, pero oralmente son excelentes oradores, excelentes oradoras. Esto también necesitamos identificar que la inteligencia lingüística no solamente está en español, sino que es además conforme a la lengua que cada persona tenga. Entendiendo las diferencias y la diversidad de nuestro lenguaje, entendiendo incluso y sobre todo que en un enfoque multicultural o incluso intercultural, nuestro lenguaje va cambiando con el tiempo y conforme vamos interactuando con otras culturas, con otras lenguas, que entendamos que muchas de las palabras también son también algo vivo y que va cambiando con el tiempo. La inteligencia intrapersonal, así como la interpersonal, lo que buscan, o más bien lo que nos permiten, es la posibilidad de comprender nuestros sentimientos, nuestras emociones, así como nuestros patrones de pensamiento, y algo que a mí me gusta nombrar como la metacognición es poder pensar lo que pensamos. Es decir, poder aprender qué estamos pensando,
y pensar si eso que pensamos es útil, no es útil, si es pertinente o no, si se basa en lógica o si se está basando más en intuición, si tiene que ver con algo cultural o tiene que ver con algo aprendido por experiencia de vida o con algo leído. Y estos procesos de pensamiento que en lo intrapersonal tienen que ver con lo mío y en lo interpersonal tienen que ver con la relación de la otra persona, puedan generar distintas formas de reacción, cambios conductuales o actitudinales que me permitan generar mejores ambientes de convivencia, de colaboración, de cooperación y por lo tanto poder hacer transformaciones no solamente en mi vida interna e inmediata, sino también en el medio en el que me estoy desarrollando. Y por último, una de las más típicas inteligencias evaluadas desde un enfoque tradicional, la inteligencia matemática. Muchas veces se creía que era como la única forma de inteligencia y que si no eras buena o si no eras bueno para los números, no servías para la escuela y era muy difícil que pudieras aprender otras cosas. Se pensaba que desde esa lógica se podía entender todo el mundo y que todo podría establecerse en patrones matemáticos. Todavía hay mucho de eso que se piensa indiscutiblemente, sin embargo algunas otras teorías como las cuánticas o muchas otras formas de pensamiento nos hacen saber que hay muchas de estas cosas que, como decía en un inicio, no siempre tienen patrones definidos o al menos no los conocemos aún. La inteligencia matemática nos ayuda a resolver problemas lógicos, a razonar ante ellos y no tiene que ver únicamente con los números, sino también con cómo se ordenan las cosas en el universo, en nuestro universo, cuáles son los patrones y la correlación entre las variables y los factores que están en juego para las distintas problemáticas. Estas distintas inteligencias es muy probable que tú las puedas identificar en ti y que en muchas ocasiones puedas tal vez hasta diferenciar, y esto es bien importante, cuáles inteligencias son más afines a ti, pero cuáles son más fáciles para ti. Porque a veces esto es lo que sucede. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, disfruto mucho la música, hay muchas cosas de la música que me gustan, pero por distintas razones no he podido o no he sabido desarrollar mi inteligencia musical de una manera en la cual pueda yo crear piezas artísticas o en la cual pueda yo interpretar piezas artísticas musicalmente o en la cual yo pueda diferenciar muchas cosas. Entonces, tal vez desde lo musical aprecio mucho la música, pero en términos de inteligencia no he desarrollado las habilidades, las fortalezas, el conocimiento necesario para crear o para discernir cosas en el ámbito de lo musical. Y a veces necesitamos, tanto nosotras, nosotros, como a nuestras hijas y a nuestros hijos, acompañar a diferenciar entre el gusto por un estilo de aprendizaje o por un estilo de inteligencia y las habilidades que ya tenemos de cierta manera pues alrededor de nuestro nacimiento y que conforme vamos interactuando con ellas se van fortaleciendo más. Necesitamos reconocer que como los músculos, nuestro cerebro tiene esto que se llama neuroplasticidad y que es la posibilidad del cerebro de reacomodar, reactivar redes sinápticas, incluso a veces hacer podas de ellas, de los aprendizajes que ya no nos son útiles, va desconectando la sinapsis para ya no perder energía buscando recuerdos entre redes o conexiones neuronales que ya no están siendo útiles y entre más practicamos algo, más se van fortaleciendo ciertas redes neuronales y tenemos la posibilidad de practicar nuevas cosas para generar nuevas redes neuronales. Esto tiene que ver con la neuroplasticidad y obviamente esto es lo que va a ayudar también a que nuestras inteligencias se desarrollen. Si solo trabajamos con un tipo de inteligencia, va a ser muy probable que esa inteligencia nos lleve a generar cosas maravillosas con esa inteligencia, aunque tal vez otras se vayan, digamos, desgastando hasta que sea bajo el nivel de inteligencia. Y está bien, no hay problema. Cuando sabemos además cooperar, podemos cooperar entre las personas que tienen un tipo de inteligencia y las personas que tienen otro tipo de inteligencia. Pero eso solo puede pasar cuando reconocemos la importancia de las diversas inteligencias en lugar de estar discriminando o pensando que unas son mejores que otras.
¿Cuáles son algunas de las 6 claves entonces para poder enseñar o trabajar desde las inteligencias múltiples? Pues bueno, primero hay que saber valorar las inteligencias de tus alumnos, de tus hijas, de tus hijos, las tuyas propias, y poder entender que cada una de ellas tiene una importancia específica y que además siempre está relacionada con la otra. A partir de diversificar las formas o los contenidos o estrategias de aprendizaje, incluso muchas veces hasta aprendiendo, por ejemplo, a partir de proyectos, innovando en las distintas metodologías, poder estimular los aprendizajes de cada una de estas inteligencias y que de una manera natural niños y niñas vayan descubriendo cuál es esta inteligencia en la que su autoeficacia se siente más estimulada, más respondida, y que puedan entonces empezar a utilizar esa inteligencia en conjunto con las demás, pero teniendo más claro que esta es una de las que más les sirve para poder empezar a acercarse, a comprender, a transformar, a mejorar el mundo, tanto para sí como para el resto de seres vivos. Y también apostarle al aprendizaje activo, aquel que involucra al niño, a la niña, no solamente que se queda en lo teórico, en lo reflexivo. Es muy importante poder acompañar a hacer pausas, a autorregular el impulso, a que no automáticamente reaccionen y que puedan hacer una pausa para reflexionar, pero que también puedan actuar directamente sobre el mundo real. Y que también puede ser que una vez actuando se haga la pausa para reflexionar sobre eso que se actuó, sobre aquello que se hizo, pudiendo estar en esta dialéctica entre el hacer y el reflexionar, entre el reflexionar y el hacer, para que de esa manera el aprendizaje se vaya solidificando y no solamente quede como una experiencia, no solamente quede como una reflexión, sino como un aprendizaje significativo. Antes nos hacían énfasis también en que utilizáramos las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que fueran complementarias a los procesos de aprendizaje. A partir de esta pandemia y las formas en las que muchas de las escuelas se han desarrollado más del 90% del tiempo, que es la distancia online, más bien necesitamos ahora que estamos utilizando tanto las TIC, entender cómo lograr que otras inteligencias se utilicen en nuestro conocimiento. Porque en este espacio, en este cuadrito en el que estamos aprendiendo, generalmente las inteligencias a las que más énfasis les ponemos es a la visual, espacial, a la lógico-matemática, a la lingüística verbal, y a veces medio mencionamos la musical, a veces medio mencionamos poquitito de la corporal, pero las inteligencias que más han sido sacrificadas a partir de esta pandemia y de esta formación a distancia ha sido tanto la inteligencia corporal como la inteligencia naturalista. Y difícilmente hemos sabido incluir en nuestras actividades cosas que tengan que ver con la cercanía con el medio ambiente, con el reconocimiento de lo que está pasando, incluso que podamos entender cómo la pandemia tiene que ver con todo un enfoque de relación con el ecosistema, con el planeta, y que un poco desde el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que es un enfoque de reconocimiento de los cambios que como humanidad necesitamos hacer para no acabarnos el planeta y no acabarnos entre nosotros, reconocer que todo esto tiene que ver con la forma en la que nos hemos relacionado con la naturaleza y la forma en la que estamos consumiendo los distintos productos, los distintos recursos de nuestro planeta. Necesitamos hacer más énfasis en la inteligencia naturalista, a pesar de que estemos tan mediados por estas tecnologías de la información. Y necesitamos hacer más énfasis en la inteligencia corporal, en la que podamos reconocer también que nuestros hijos, que nuestras hijas, que incluso nosotras y nosotros mismos, el estar tanto tiempo frente a la computadora, sentimos agotamiento físico, que sentimos cierta pesadez en muchas ocasiones por estar tanto tiempo en pantallas, que la piel se siente distinta al estar tanto tiempo en este espacio, que el movimiento no es el mismo, que han cambiado muchísimas cosas y que mi cuerpo se siente distinto a partir de la cantidad de tiempo que paso tanto frente a la computadora como, por ejemplo, con un cubrebocas.
y poder saber desde esta inteligencia corporal a identificar mis sensaciones físicas, mi malestar, a poder identificar, y esto yendo a términos de la salud mental, cuáles sensaciones que tengo tienen que ver con cuestiones de salud física, como puede ser una indigestión, como puede ser una migraña, o cuáles tienen que ver con cuestiones de salud mental como ansiedad, angustia, depresión, y a partir de ello poder acercarme a los profesionales de la salud que me van a ayudar a cuidar mejor de mí, de mi salud. Esto es algo que podemos hacer también desde las inteligencias múltiples, porque no solamente tiene que ver con la forma de dominar el mundo, ojalá cambiáramos esa perspectiva y más bien la cambiáramos por la forma de convivir en el mundo, de estar en el mundo, de ayudar a que el mundo pueda ser disfrutado por las generaciones venideras en vez de acabárnosla en estas generaciones. Y pues me gustaría si alguien de ustedes pudiera compartirnos, pudiera reflexionar parte de estas preguntas. ¿Cuál es tu inteligencia dominante? ¿Cuál crees tú que sea tu inteligencia dominante? ¿Qué inteligencia te cae gorda? Por ejemplo, y aquí te platico rapidísimo una anécdota de mi vida. Te decía yo hace rato que yo no tengo inteligencia musical desarrollada, sobre todo para la interpretación de instrumentos, la interpretación de instrumentos, bailar, etcétera, porque a pesar de que yo disfruto mucho la música, al yo ser introvertido, también tengo cierto grado de timidez que he ido trabajando a lo largo de la vida, pero en los primeros años de mi vida, cuando nos obligaban a presentarnos en público, a hacer ciertas cosas de musicales y demás, yo sentía tal timidez, tal ansiedad social, tal miedo, y no me acompañaron de cierta manera maestros y maestras, que me generó un trauma, una aversión a tocar instrumentos porque me daba ansiedad de desempeño y una serie de cosas que no he podido trabajar porque mi vida ya me ha llevado por otros lados, que me cuesta trabajo entonces interpretar instrumentos musicales. Entonces, la inteligencia musical es una inteligencia que me gusta mucho, pero me cae gorda que me la traten de imponer, que me la traten de enseñar. Entonces, a lo mejor tú puedes tener una historia similar en tu vida. A lo mejor en algún momento te impusieron un tipo de inteligencia que te cae gorda, que te genera aversión y que a lo mejor en ocasiones no le das la importancia que tiene porque en tu historia de vida algo pasó con esta. Y también si alguien, ya sea por chat o por micrófono, nos quisiera compartir cuál inteligencia es la que te gustaría incrementar, por ejemplo. La inteligencia musical es una que a mí me gustaría incrementar y por eso ya me compré mi djembe, ya estoy aprendiendo a tocarlo, ya estoy aprendiendo a diferenciar géneros musicales, ya me estoy dando tiempos nuevamente para estudiar música porque es algo que disfruto mucho. ¿Cuál te gustaría incrementar a ti? ¿Qué inteligencia te gustaría incrementar a ti? Para ti en tu vida y no necesariamente para algo que tenga que ver con la productividad o con el consumo, sino hasta por mero desarrollo personal. ¿Y cuál crees que es la inteligencia que tus hijas, que tus hijos deberían tener? ¿Cuál es a la que le apuestas, a la que incluso a veces hasta les presionas para que tengan? A lo mejor tú a fuerza quieres que sean deportistas y entonces estás buscando que su inteligencia corporal a fuerza se desarrolle. O a lo mejor a fuerza quieres que sean altruistas y generosos y a fuerza les estás buscando que se desarrolle su inteligencia interpersonal. ¿Cuál es la que tú crees que es la inteligencia que más deberían tener tus hijas, tus hijos? Si quieres compartirnos, será excelente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para acompañar, para desarrollar estas distintas inteligencias? Pues bueno, reconozcamos este principio básico del aprendizaje, que las interacciones y las circunstancias son las que van fortaleciendo nuestras inteligencias y, valga la redundancia, nuestras fortalezas de carácter, nuestras virtudes, nuestros valores. Recordemos que en esta neuroplasticidad es parte de la repetición, parte del contacto constante lo que va a ir generando y fortaleciendo las redes sinápticas específicas y que desde ese lugar entonces, entre más experiencias podamos tener en las que las diferentes inteligencias puedan estar en juego, más podrán irse desarrollando todas de manera en la que
de forma natural los niños, las niñas descubran además cuál es la inteligencia con la que más cómodos se sientan y desde la cual se relacionan con el mundo. Entonces, permitamos generar experiencias en las que todas las inteligencias puedan estar en juego. Permitamos generar experiencias que no solamente se basen en el pensamiento lógico-matemático, en el pensamiento lingüístico, que no solamente se traten de cuestiones naturales. Tratemos de involucrar las distintas inteligencias para que cada quien, para que cada niño, cada niña se vaya sintiendo con la comodidad de explorar sus propias inteligencias. Y pues si quieren sacarle un screenshot a este pequeño acordeoncito, podemos pensar en alguna actividad para cada fin de semana que pueda incluir las distintas formas de inteligencia. Cosas como el baile, como los karaokes, por ejemplo, para adolescentes muchas veces el TikTok y muchas de estas aplicaciones de videos en los que participan personas les inspiran la curiosidad de ciertos tipos de inteligencia. Y a lo mejor lo que necesitamos hacer es que de eso que están viendo en la pantalla lo lleven a la práctica. Y no sé, por ejemplo, hay unas cosas impresionantes. Yo el día de ayer buscando algunos videos, veía, por ejemplo, una persona que más o menos a 3 metros de distancia le pegaba a bolas de golf para que volaran y cayeran en un termo. O sea, apenas la pelota de golf, apenas si era del tamaño del termo y tenía la precisión para hacerlo. Esto es inteligencia matemática, espacial, corporal. Y entonces, a lo mejor el ver un video como eso, además de que genera mucha curiosidad, mucho asombro, necesitamos acompañarles a, ya que les generó esa curiosidad y asombro, quitarles la pantallita e intentarlo. Que no solamente intenten los bailes de siempre, que no solamente intenten los bailes de moda, que no solamente intenten imitar al comediante, sino estas distintas cosas que ocurren en los videos, los efectos ópticos, los trucos de magia, las distintas formas de baile, los viajes a la naturaleza, que no solamente sean presas de lo que están viendo en pantalla, sino que aquello que ven en pantalla sea inspiración y pretexto para explorar el mundo. Que utilicemos esas aplicaciones, eso que ya está ahí, como un pretexto, no como un ancla, como un trampolín, no como un sillón. Y pues a lo mejor también nos conviene reconocer que los distintos estilos de aprendizaje tienen que ver con el poder experimentar de manera activa u observar de manera reflexiva, tanto como poder experimentar de manera concreta o conceptualizar de manera abstracta. Y que en este ir y venir de las distintas formas de aprendizaje puede ser que los estilos de aprendizaje sean acomodadores, divergentes, asimiladores o convergentes y que desde esos lugares entonces haya momentos o situaciones con las que se familiaricen mucho más con estas situaciones, estos momentos de aprendizaje. A lo mejor de manera paulatina, con estos pequeños acordeones, en lugar de seguir presionando, juzgando, persiguiendo o extrañándote con las formas en las que tu hijo, tu hija se relaciona con el medio y con el aprendizaje, pues tal vez vas comprendiendo, aceptando y en el mejor de los casos fomentando, ayudando y apoyando a que desarrolle mejor su estilo de aprendizaje, para que entonces la aventura de la vida jamás acabe. Esta posibilidad de abrirnos a nuevas experiencias, a tener la curiosidad, el pensamiento científico que nos ayude a ver, conocer, sentir lo que está sucediendo en nuestro mundo y desde ese lugar relacionarnos para mejorarlo para nosotros, para nosotras y para la comunidad, para la comunidad. Una de las cosas con las que me gustaría cerrar es este enfoque de gamification, que es el que a partir de conocer desde enfoques pedagógicos cómo funcionan los videojuegos, es que se ha pensado en mejorar las estrategias de aprendizaje. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que un niño, que una niña pase tanto tiempo con sus videojuegos y la cosa es, lo entre comillas, sencilla.
Lo que pasa es que están diseñados de una manera en la que el cerebro de manera automática va sintiendo más y más comodidad e incluso necesidad de permanecer en el desarrollo de esas historias, en el desarrollo de esas experiencias y de esos juegos, porque lo que hace el videojuego es generar una línea tanto de experiencia como discursiva, en la cual primero invita desde la curiosidad a que el niño, a la niña, descubra algo, y en ese descubrir se le premia de ciertas maneras con una monedita, con una estrellita, con un puntito, con unas líneas de estamina, con herramientas, con distintas cosas, con barras de oro, dependiendo del videojuego. Cuando entonces eso ocurre, el sistema de recompensa neuronal se activa y a todo el mundo nos gusta recibir algún tipo de recompensa, retroalimentación. Entonces, a partir de descubrir esto que me llamó la atención y recibir esta recompensa o retroalimentación, trato de descubrir un poquito más. En este descubrir un poco más, entonces doy al siguiente pasito, que es el de abordar esta experiencia y empezar a practicarla pues de manera un poquito más comprometida. Y entre más la voy buscando, más recompensas voy teniendo, más estrellitas en la frente, más estamina, más puntos, más lo que sea. Y entonces ese ciclo de recompensas se va ampliando. Y además, entre que va generándose un mayor sentimiento de autoeficacia, voy pensando y desarrollando las habilidades de manera paulatina, los retos que se van generando son cada vez mayores, pero siempre son aquellos para los cuales me he ido preparando y que me han ido premiando por irme preparando para ellos, de manera tal que doy el siguiente paso a la construcción de hábitos. Una vez que tengo estos hábitos, será más difícil que deje aquello que estaba haciendo porque ese hábito ya es parte de mí e incluso renunciar a un hábito es como un pequeño duelo. Cuando ya es un hábito para mí estar constantemente en este aprender, en este explorar, en este lograr, en este seguir expandiendo mis posibilidades y que además estoy recibiendo la recompensa, la retroalimentación, los retos y que estoy en este proceso de movimiento constante, aquí es donde entra el flow específicamente, entonces voy a comprometerme, voy a entregarme a ese momento de aprendizaje o exploración de manera tal que pierdo la noción del tiempo, del espacio, por estar poniendo en juego mis fortalezas que están siendo retadas o desafiadas por esto, pero de una manera que me exige lo suficiente como para que sea atractiva, pero no tanto como para que me sea frustrante, dando ese circuito de recompensa, ese sentimiento de entrega total al momento, y si pasa el tiempo, entonces desarrollo mi mastery, mi maestría, mi habilidad o dominio de estas cosas. Imagínate que pudiéramos crear cosas de esta manera para los hábitos de vida, desde las distintas inteligencias con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los niños y niñas con los que estamos trabajando. Esa es la apuesta. Muchas veces, como lo decía hace un rato, en lugar de hablar de dificultades de aprendizaje, tal vez nos toca hablar de carencias en la enseñanza. Y a esas carencias muchas veces son por información parcial. ¿Qué te parece que nos juntamos y hacemos distintas formas, distintas experiencias para generar la curiosidad, el asombro, el amor por el aprendizaje entre niños y niñas, para que puedan ir desarrollando sus fortalezas en distintos ámbitos, según sus inteligencias, según sus estilos de aprendizaje, según sus estilos de pensamiento, para que puedan ir desarrollando la maestría o el dominio de aquello que les interesa en su bienestar? Agradezco muchísimo tu atención. Vamos a dar 5 minutos para preguntas y respuestas y hasta aquí la presentación. Estos son nuestros números de contacto. Ya sabes, si en algún momento quieres mandarnos mensajito o audio, puedes hacerlo. A veces nos tardamos más, a veces menos en responder, porque damos conferencias, porque atiendo pacientes, porque tenemos vida propia, pero en cuanto nos sea posible, ten por seguro que te responderemos. Preguntas, comentarios, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, maestro. Siempre muy explícito en sus recomendaciones. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Ana.
Muy bien, pues si no hay alguna observación, algún comentario adicional, les agradezco muchísimo su participación, su asistencia y que tengan una excelente tarde, un maravilloso fin de semana y nos vemos pronto. Chao.